Buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a tratar el tema de lo que es el comercio ilegal de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, ¿no? Cuando hablamos de ilegal, hablamos de que está en contra de la ley, ¿no? Que no es legal, que no está dentro de las leyes o las normas, pues, que pone el Estado, ¿no? Tiene un país. Cuando se habla de comercio ilegal de medicamentos, se refiere a que es toda práctica o conducta que está prohibida, ¿no? Que es ilícita, que no es establecida en la ley y pues que se va a relacionar con la fabricación, con la importación, con la exportación, con el almacenamiento, distribución, comercialización, dispensación, expendio, ¿de qué? De medicamentos. Y esta fabricación, esta venta o almacenamiento de medicamentos o importación, que son medicamentos pues ilegales, ¿no? Que no están dentro de la ley, que nos pueden provocar algún daño, se relacionan mucho con la salud pública, por lo mismo que les mencioné. ¿Por qué? Porque la salud pública se refiere a la salud pública de todos nosotros. Al consumir nosotros medicamentos falsificados, adulterados, vencidos, ¿no? Que sabrá Dios con qué los elaborarán. Entonces, pueden acarrearnos un agravamiento de la enfermedad o la patología que estamos pasando o la muerte incluso, ¿no? Entonces, por eso es un delito contra la salud pública, contra la salud de las personas. Y hoy en día, Dios gracias, pues esto está penado, ¿no? Con hasta 15 años de cárcel. Y también a Dios gracias que han sido modificadas algunas normas que permiten que esto se pueda dar, ¿no? Y que estas personas que venden pues estos medicamentos adulterados o falsificados tengan el castigo pues que se merece. ¿Dónde se pueden vender esto? ¿Dónde se puede realizar esta comercialización de medicamentos que son ilegales? En las ferias, ¿no? En los mercados mayoristas. Aquí no deberían vender medicamentos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a encontrar que vendan, por ejemplo, un ciprofloxacino, un paracetamol, ¿no? Una fenitoína, un clonazepam en unas ferias, en centros comerciales, en lugares de acopio, en mercados mayoristas, en establecimientos clandestinos, ¿no? Hay aquellas boticas o farmacias pues que están vendiendo, que están atendiendo sin ni siquiera tener la autorización de funcionamiento, ¿no? Entonces, no podemos ir a estos centros comerciales donde venden ropas y por ahí el que está vendiendo algún tipo de zapatos o ropa te diga, bueno, yo también vendo paracetamol, ¿no? O un stand exclusivo de medicamentos. Eso no es, está prohibido, totalmente prohibido. Alguna feria, como ya les mencioné anteriormente, ¿no? Que sí se puede dar la venta de repente en alguna bodega de productos pues que no necesiten recetas médicas, ¿no? Como puede ser un paracetamol, un antigripal, eso sí podría estar permitido, ¿no? Ahora con ustedes también el semestre anterior también hemos visto de que se pueden vender medicamentos en lo que son, por ejemplo, Totus, Plaza Vea, vemos unos pequeños están exclusivamente de algún tipo de medicamentos, pero que no necesitan receta médica, ¿no? Que son pues el paracetamol, antigripales, ese tipo de medicamentos. Un medicamento ilegal es un medicamento obviamente que está en contra de la ley, ¿no? Son medicamentos que se presentan pues al consumidor, al paciente, ¿no? De una manera engañosa. Los hacen pasar como si fueran medicamentos reales, verdaderos, ¿no? Que simplemente van supuestamente a curar, a atenuar, a controlar un tipo de enfermedades, ¿no? Sin saber el paciente que estos medicamentos son pues falsificados, adulterados, y ¿por qué los compra? Porque están más económicos, más baratos. Nosotros sabemos que si vamos a una botica, a una farmacia, comprar un medicamento de marca pues no baja de los 50 soles, ¿no? Puede estar 50, 60, 70, 80 soles. Entonces son carísimos. Y encontrar un medicamento, imagínense, si nuestra economía no está bien en estos momentos que estamos pasando de crisis por la pandemia, se encuentra el medicamento a menos precio o a mitad de precio, pues lo compran, ¿no? Sin saber que son medicamentos totalmente dañinos para la salud.
Algunos antecedentes, por ejemplo, en el año recién, en 1992, se determina la definición internacional de qué son medicamentos falsificados. En el año 2003 se impulsa la constitución de una comisión multisectorial de lucha contra el comercio ilegal, de productos farmacéuticos y afines. En el año 2004 se aprueba pues la Política Nacional de Medicamentos, en la cual hay uno de sus lineamientos que trata sobre la erradicación del contrabando, el comercio informal de medicamentos pues falsificados, ¿no? Entonces, por eso se pone acá la Política Nacional de Medicamentos, que es que está desde el año 2004, ¿no? Que ya, si ustedes la leen o la han leído de repente en algún curso, creo que en dispensación, van a ver que ya todo lo que dice o se menciona en esta Política Nacional de Medicamentos se ha cumplido hoy en día, ¿no? Que se necesita hacer una nueva, con requerimientos nuevos. En el año 2005 se aprueba la ley que va a modificar algunos artículos del Código Penal, ¿no? Sobre todo el artículo 288 y 294. Obviamente esto los vamos a ver en la siguiente clase, ¿no? ¿De qué trata? Y en el año 2006, pues se va a constituir, o se va a formar, o se va a aprobar el grupo Contrafalme, que es un grupo técnico multisectorial de prevención y combate al contrabando, al comercio ilegal y falsificación de productos farmacéuticos y afines, ¿no? Este grupo va a ser el que va a luchar, el que va a ir a realizar estos operativos, el que va a estar pendiente de que no se vendan medicamentos falsificados, medicamentos adulterados, ¿no? Yendo a hacer inspecciones. Este grupo Contrafalme, pues, son químicos farmacéuticos. Entonces, hoy en día, pues, sabemos del año pasado, creo, ¿no? Que se están vendiendo paracetamol, pues, adulterados hechos de harina o simplemente de talco, ¿no? Imagínense, personas que estaban padeciendo en ese tiempo de COVID, tomar un paracetamol para atenuar algunos síntomas como de dolor o fiebre, no estaban tomando nada y que iban a provocar la muerte más rápido de estas personas, ¿no? Hay que ser psicópatas para no poder tener pena de aquellas personas que se pueden morir, ¿no? Simplemente es el afán de ganar dinero. ¿Cuáles son las razones para considerarse como un medicamento ilegal? El primero es que te vendan medicamentos con fechas vencidas. Entonces, ya está yendo contra la ley, ¿no? Los medicamentos pues tienen una fecha de expiración, de vencimiento, que hasta esa fecha, hasta el último día, se puede vender todavía un medicamento, ¿no? Entonces, ¿se puede vender hasta ese mes en el cual se está considerando la fecha de expiración? Sí, no estás yendo contra la ley, pero si se supone que te la están vendiendo con fecha de vencimiento que ya pasó, entonces se supone que este medicamento ya no tiene el efecto o el mismo efecto, ¿no? Entonces puede verse adulterado o alterado el principio activo y no pase nada, o simplemente puede provocarte una intoxicación. Entonces, esta es una de las razones que se constituye pues como medicamento ilegal. Un medicamento que no tiene registro sanitario. No necesariamente puede ser un medicamento adulterado o falsificado. Puede ser un medicamento que sí es real, es verdadero, pertenece a un laboratorio, pero que ha sido pasado o traído a nuestro país de una manera pues ilegal, ¿no? De repente se ha pasado la frontera, lo han traído y lo compran. ¿Por qué? Porque se está vendiendo más barato, más económico, ¿no? Y sabemos que el registro sanitario es como el DNI del medicamento. Entonces, este registro, los fármacos que vienen o los traen de otros países, pues necesariamente tienen que sacarle su registro sanitario de acá del Perú, ¿no? Entonces, aquellos que no lo tengan, pues simplemente son medicamentos ilegales.
También aquellos medicamentos pues, en los cuales su rotulado está adulterado, está borrado, aquellos medicamentos que pertenecen a instituciones públicas, como por ejemplo al MINSA, a E-Salud, a la policía, al ejército, ¿no? Estos medicamentos están prohibidos de venta, ¿no? Porque solamente pertenecen a estas instituciones, está prohibida la venta. Las muestras médicas son, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Son muestras que se les dan a algunos prescriptores o médicos para que puedan pues ellos conocer el medicamento y tenerlo ahí, ¿no? Si ellos desean dárselo a un paciente de una forma gratuita es diferente, ¿no? Procedencia desconocida, que no se sabe de dónde viene el medicamento, no se sabe, te dicen, bueno, hemos elaborado este medicamento y lo vas a tomar, o que no tenga registro, que no sepas ni el nombre del laboratorio de dónde procede, ¿no? Productos falsificados también se los considera, ¿por qué? Porque son aquellos productos pues que pueden ser verdaderos, como por ejemplo un ibuprofeno, ¿no? Entonces, simplemente, bueno, le sacan el rotulado y le ponen paracetamol, por ejemplo, ¿no? O de repente, en vez de que sea el principio activo, le agregan un poco de gelatina y ya lo venden como un ibuprofeno, ¿no? Porque hay ibuprofenos que son de saborcito de naranja, otros de fresa. Son considerados, ¿no? Acá está, como les había mencionado, vencidos, sin registro sanitario, de procedencia desconocida, productos en mal estado de conservación, productos de instituciones públicas. ¿Cuáles son los efectos que provoca? Si se corta, vuelven a entrar, por favor. ¿Cuáles son los efectos que provoca la venta o comercialización de estos medicamentos ilegales? Uno de ellos son los efectos sanitarios, por ejemplo, el incremento de la morbilidad y mortalidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? Cuando se habla de morbilidad, se habla de las consecuencias que puede acarrear el tratamiento el mal tratamiento de alguna patología, ¿no? La mortalidad, la muerte, la resistencia a algunos antimicrobianos, el efecto de confianza en el sistema de salud, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes dicen, bueno, estoy tomando estos medicamentos y no me van a hacer el efecto, entre otras cosas. ¿Cuáles serían estos efectos económicos que acarrean esta comercialización de medicamentos ilegales? Las pérdidas de ventas, las pérdidas de trabajo, ¿no? El menor desarrollo de tratamientos, medicamentos inservibles, ¿no? O tratamientos adicionales al tratamiento que me han prescrito anteriormente y que obviamente me debería funcionar, ¿no? Entonces voy a gastar de más. ¿Cuáles son los efectos socioeconómicos? Disminución de la productividad laboral, incremento de actividades criminales y de la corrupción, menor movilidad social por enfermedad o muerte, debilitamiento de la investigación y la innovación. Otro efecto es contra la industria farmacéutica, ¿no? Contra aquellos que elaboran los medicamentos. ¿Por qué? Porque tendrían pues enormes pérdidas económicas. Ya que hay una competitividad de una manera ilegal, ¿no? Están vendiendo sus mismos productos pero falsificados. Entonces, ¿qué van a decir los consumidores? Bueno, yo no tomo el producto de este laboratorio porque no me hace bien, ¿no? Entonces, y yo voy haciendo cadena, ¿no? ¿Sabes qué? No compres el producto de este laboratorio porque no va a hacerte nada, es por gusto, mejor ve a otro. Entonces, hay pérdidas para estos laboratorios, ¿no? Es una competencia pues desleal, ¿no? Porque no sabes tampoco con quién estás tú compitiendo. Las entidades que se encargan de combatir el comercio ilegal de medicamentos. Sabemos desde el semestre anterior que la Autoridad Nacional de Medicamentos es la DIGEMIT, ¿no? Que es un órgano de línea. ¿Por qué? Porque se comunica directamente con el Ministerio de Salud, por eso es un órgano de línea, su contacto es directo. Esta DIGEMIT tiene 4 direcciones: la de farmacovigilancia, acceso y uso de medicamentos, la dirección de productos farmacéuticos, la dirección de inspecciones y certificación y la dirección de dispositivos médicos. De estas 4 direcciones, la que se va a encargar de combatir el comercio ilegal de medicamentos es la dirección de inspección y certificación, la cual a su vez va a tener 4 subdirecciones, ¿no?, a su cargo, como la Unidad Funcional de Almacenes y Droguerías, Unidad Funcional de Vigilancia Sanitaria de Productos, Unidad Funcional contra el Comercio Ilegal,
¿no? Y la unidad funcional de laboratorios. Entonces, de estas 4 subdirecciones, esta unidad funcional contra el comercio ilegal va a ser la que va a constituir el contrafalme, ¿no? Va a estar conformada por químicos, en las cuales van a salir a realizar las inspecciones y las certificaciones de las boticas si es que, o farmacias que tengan autorización de funcionamiento y que estén vendiendo pues medicamentos legales, ¿no? Que no sean falsificados ni adulterados. Entonces, cuando se sale a realizar un operativo y detectan que en un lugar X, ¿no? Por ejemplo, en una botica Garayar, ¿no? Por ejemplo, están vendiendo medicamentos falsificados o adulterados. Entonces, se hace presente ¿quién? El grupo Contrafalme, que pertenece a la DIGEMIT, ¿no? ¿Quién más se hace presente? Se hace presente conjuntamente la policía y también el fiscal, ¿no? También pueden acompañar un representante de la municipalidad. Entonces, las entidades que se encargan de combatir el comercio ilegal de medicamentos son la DIGEMIT, que lo hace mediante el grupo Contrafalme, la policía, el fiscal y en algunas ocasiones algún representante de la municipalidad. ¿Cuál es el flujo de comercialización de estos medicamentos ilegales? ¿De qué manera se pueden dar? Bueno, inicia desde los proveedores o los productores, ¿no? El contrabandista, el ladrón de medicamentos, las ventas de muestras médicas, el falsificador, ¿no? Entonces, esto se los vende o los coloca en donde, en los puntos de comercialización ilegales, obviamente, ¿no? O de repente legales, pero que venden medicamentos falsificados a los mayoristas, ¿no? ¿Y quiénes son los usuarios? Los consumidores. Si aquí se los venden en una droguería, ¿quiénes compran en las droguerías? ¿Se acuerdan? Eso hablamos el semestre anterior. ¿Quiénes pueden comprar en las droguerías? ¿Nadie? Las farmacias y las boticas, ¿no? Así es, muy bien, gracias. En las farmacias y en las boticas, ellas solamente pueden comprar sus medicamentos en establecimientos farmacéuticos autorizados, ¿no? En este caso sería una droguería. ¿Qué es un medicamento hurtado? ¿No? A veces dicen medicamento hurtado y un medicamento robado. Definitivamente no es lo mismo. Cuando hablamos de medicamento hurtado, es aquel medicamento el cual pues ha sido sustraído sin emplear la fuerza, ¿no? Por ejemplo, acá vemos a aquellas personas de mala maña donde sustraen el medicamento, no utilizan la violencia porque simplemente lo guardan en sus bolsillos, en las carteras. De repente cuando van a una botica o farmacia privada o obtienen estos fármacos de instituciones como el Ministerio de Salud, como es Salud, las Fuerzas Armadas o la policía, ¿no? Entonces, eso es un medicamento hurtado, es aquel medicamento donde ha sido sustraído sin utilizar la violencia. En cambio, un medicamento robado, pues es aquel medicamento donde ha sido sustraído con violencia, donde han utilizado un arma de fuego, han utilizado la violencia, los golpes, las intimidaciones, ¿no? Como podemos observar en estas imágenes. Entonces acá se habla de un medicamento robado. Y en el anterior es un medicamento hurtado. ¿Qué es un producto falsificado? Un producto falsificado es un producto farmacéutico, también puede ser un dispositivo médico o un producto sanitario, ¿no? Los cuales son fabricados, elaborados o manufacturados de una manera indebida, fraudulenta, ¿no? En lo que respecta a su identidad, a su origen. Puede producirse, pues, estos medicamentos con ingredientes correctos, ¿no? Con ingredientes incorrectos, sin principio activo, con principio insuficiente o con envases falsificados, ¿no? Cuando mencionan aquí con ingredientes correctos, se va a referir, pues, a aquellos medicamentos que